Y entramos inmediatamente a la palabra del Señor. Entonces vamos a la palabra Amén. que nos trae para hoy. El libro de Hebreos, capítulo 3, del 7 al 11. Y vamos a hablar del reposo de Dios. El reposo de Dios. ¿Cuántos se han sentido en algún momento reposados? Usted se siente y está tranquilo, ¿verdad? Y está en reposo, en completa quietud y paz. De esos momentos no aparece mucho en estos días. Siempre andamos rápido y andamos, ¿verdad?, con el tiempo detrás de nosotros, empujándonos. Y es muy difícil a veces sentarse, reposar y tranquilo ahí y soltarse en las manos del Señor. Amén. Y vamos a ver qué la palabra nos trae con este tema del reposo de Dios. Y con esto vamos a ver el asunto del sábado y algunas cosas, otras cosas también. Y a ver qué el Señor nos quiere enseñar. Amén. Pastor, era 3. Hebreos 3, 7 al 11. 7 al 11. Amén. 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 Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Padre, gracias te damos por tu palabra, que ella traiga luz, Señor, y entendimiento a nuestro corazón, a nuestra mente. Amén. Tu palabra nunca llega a nosotros y sale vacía, sino que ella hace en nosotros exactamente para lo cual tú la has diseñado. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra en Hebreos, y tenemos otra cita que vamos a seguir, que el Señor le dice a esta generación de los israelitas que habían entrado en el desierto, que habían experimentado las maravillas de Dios y las bondades de Él, y habían sido tan cabezaduras, ¿verdad?, que causaron que el Señor se disgustara con ellos, a tal forma que el Señor le dijo, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. ¿Y cuál es ese reposo del cual el Señor está hablando? No entrarán en mi reposo. Se estará refiriendo el Señor al sábado, se estará refiriendo, Señor, a un tiempo de paso. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando habla? No entrarán a mi reposo. Salmo 95, 11 al 7. ¿Quién me lo puede buscar? Amén. Léalo. Salmo 95. 7 al 11, perdón. Amén. Del 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres,
me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré que en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. El salmista David habla también de este periodo y de esto que el Señor desató sobre el pueblo de Israel. David escribió este salmo inspirado en el Espíritu Santo aproximadamente 500 años después de este evento, por lo que el reposo al cual Dios se refería no era una conquista de la tierra de Canaán simplemente, de lo contrario, no diría si escucharé hoy su voz, sino que está hablando de un reposo, está hablando de algo que tiene características de eternidad. ¿Cuál es el origen de el día de reposo de Dios? ¿Dónde se origina este día? Porque se está hablando el Señor, dice que en 7 días hizo todo y el 7º día descansó. Amén. Entonces vamos a ver qué dice la palabra en Marcos 2, 27 al 28. Y alguien que busque Génesis 2, 1 al 3. ¿Cuál es el origen de este reposo? Marcos 2, 27 al 28. Amén. Génesis 2, del 1 al 3. Amén. Amén. Marcos 2, del 27 al 28, ¿ya lo tiene alguien? Amén. También les digo. Marcos 2. ¿No lo tienen? Amén. Lea Marcos 2, de 27 a 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Dice ahí, el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa de él. Amén. Entonces se está hablando de que Dios hizo un día de reposo para el hombre. Amén. Para nosotros. O sea, hay un día de reposo para nosotros y no necesariamente es el sábado. Vamos a ver qué el Señor nos dice, porque tiene un significado más profundo de simplemente un día. Tiene que ver con el estado de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestro ser. Amén. Génesis 2, 1 al 3. Amén. 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 Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Dice, Dios santificó el 7º día, porque en ese día Dios terminó toda la obra de la creación. El 7º día es el día donde ya todo es perfecto, donde es donde también Dios quiere que tú y yo habitemos. Y esta simbología y esta declaración en Génesis de los días de la creación, sabemos que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro no es el mismo. Dios existe antes de la creación del tiempo. Él no está sujeto a ningún tiempo. Él no está sujeto a ninguna hora, porque Él creó todo eso. Él vive en la eternidad inaccesible, en la eternidad, que no tiene ni principio ni fin, porque Él es eterno, valga la redundancia. Entonces, cuando Él decide crear todo, cuando Él dice, vamos a crear al hombre, vamos a crear los planetas, la tierra, todo, entonces empieza lo que nosotros conocemos hoy como el tiempo y el espacio. Empieza la creación material.
donde todo está sujeto al tiempo. Y el tiempo y el espacio van en coordinación. Entonces, dice el Señor que Él puso en los cielos las estrellas, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que nosotros tengamos una correlación con el tiempo. Amén. Y es donde nace los días de la semana, que son 7, los 12 meses del año, y en algunas ocasiones son 13, como el calendario judío, y otros diferentes tipos de calendarios, depende cómo quieran repartir la circunferencia de la Tierra alrededor del Sol. Y todas esas cosas nos marcan lo que es lo que nosotros entendemos como el tiempo. La manifestación, ¿verdad?, de las cosas que suceden materialmente están sujetas al tiempo. Entonces Dios, para que nosotros entendamos lo que Él está haciendo, dice, Él hace la tierra y crea todo en 7 días. Pero fíjese aquí, donde en el séptimo día Él bendice ese séptimo día. No es que no bendijo a los otros, ¿verdad que no? Él dijo que todo era bueno, pues todo lo que hace es bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Y qué dice? Que a Dios le agradó. Pero cuando llegó al séptimo día, dice que lo santificó, porque en ese día Dios terminó toda la obra de la creación. El séptimo día es el día donde ya todo es perfecto. Dios lo había hecho todo y vio que todo era bueno. Amén. Amén. Vio que todo era bueno. Y en ese día dice que la palabra que Dios descansó, ¿sí?, de todas sus obras. Así que dice, Dios descansó para siempre de sus obras. El séptimo representa que todo está completo y que ya no hay más nada que hacer, por lo cual Dios reposó de sus obras. O sea, donde indica que Dios reposa, está hablando de que todo está completo, está hecho. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Si realmente Dios estuviera apuntando a un día en singular, como mucha gente lo entiende, el sábado, y mucha gente guarda el sábado, los judíos, usted mira que usted va a lugares los sábados, ya hasta ascensores para los judíos, donde ellos no punchan ni un botón, porque están guardando el sábado, porque ellos se paran ese día y ese día ellos no hacen nada, no pueden trabajar, no pueden hacer nada, todos los negocios de los judíos están cerrados los sábados, y usted va a un ascensor y usted se quiere salir de ahí porque se para en todos los pisos, porque ellos no pueden ni punchar ni un botón porque se considera trabajo si estuvieran haciendo eso. Y eso es prácticamente una confusión y una mala interpretación de lo que Dios quiere hablar. Aunque Dios se refería a un día, pero lo que estaba apuntando el Señor era algo mayor. Si usted le preguntara al Señor cuando terminó la creación, el séptimo día, ¿qué Él hizo el próximo lunes? ¿Qué le diría? Cuando Dios bendijo el séptimo día, y usted le dice, ¿y el lunes siguiente qué usted hizo, Señor? No existe más de ahí, porque no se está refiriendo a, aunque para nosotros es un ciclo donde vamos semana tras semana y vamos corriendo los días. Esta definición del séptimo día lo que apunta es a algo más trascendental en nosotros. Esta mención del séptimo día y del descanso y del reposo de Dios está hablando con respecto a la condición de nuestra alma respecto a Dios. Dijimos que Dios no está sujeto a días ni a tiempo. Amén. Cuando Él terminó la creación, que lo hizo en 7 días, ¿verdad? El séptimo día indica la eternidad. Indica el lugar donde está Dios, indica Amén. Ese lugar donde Dios está reposando hoy todavía. Amén. Dios no se levantó al próximo lunes y empezó a trabajar de nuevo. No, Él sigue en su séptimo día desde la creación. Él nunca lo ha dejado. Séptimo día representa la posición donde Dios está, donde nosotros queremos volver a ese reposo de Dios, a la comunión con Dios, a ese lugar donde Dios está, donde todo es completo, donde todo es perfecto, donde todo tiene sentido, donde nuestras almas encuentran reposo. Amén. Entonces,
Vamos a leer Génesis 3, hermano Lino, 17 al 19. Hermano Lino, ¿me escucha? Génesis 3. 3 del 17 al 19. Ok. Un segundito. 17. El hombre, y mientras Lino lo busca, el hombre en un momento de su vida estuvo en el séptimo día de Dios. Amén. 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 Léalo, Lino. Sí. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pon hasta que vuelva a la tierra, que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Amén. Amén. En este punto de la historia de la humanidad es donde el hombre sale del reposo de Dios. Fíjense que cuando el hombre fue creado, dice que compartía con Dios todo momento de su vida. Estaba con el Señor, Adán, Eva, todo era perfecto. Hasta que llegó el punto donde el hombre comete el pecado de desobediencia y se rebela contra Dios al ser engañado por la serpiente. Entonces el hombre cae del lugar donde Dios lo había puesto. Esta es la razón por la que el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque Adán había perdido su lugar. ¿Qué le dijo a Adán? Tuve miedo y me escondí. Empezó el hombre y cayó de ese reposo, de ese lugar donde todo es perfecto, de ese lugar donde todo tiene sentido, donde estamos, nuestra alma, nuestro ser está completamente unido con el Señor y con la creación. Y no existe la muerte, no existe, ¿verdad?, el sufrimiento, no existe el dolor. En ese lugar, de ese lugar, el hombre cayó por el pecado. Amén. Entonces, es la razón por la que el hombre sale del reposo del Señor. Ahora, ¿por qué Dios le ordena a Israel al pueblo que guardase ese día? Todo lo referente a Israel, el Señor lo hace para para apuntar a algo, con algo efímero y pasajero en la tierra. Él apunta a algo eterno. Todo el simbolismo alrededor del pueblo de Israel tiene que ver con algo eterno. Lo podemos ver con el tabernáculo, lo podemos ver con el ritual sacerdotal, y también lo podemos ver con la ordenación del Señor de decirle al pueblo de Israel que guarde el sábado. ¿Por qué se guarda el sábado? Fue Israel dirigido a guardar el sábado para que el hombre no se olvidare a dónde debe volver. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Vas a trabajar, vas a esforzarte, vas a pasar trabajo. Y no solamente trabajo físico, sino que nuestras almas, nuestro ser van a ser quebrantados por estar sujeto al poder del pecado y de la muerte. Viene el sufrimiento, viene el dolor, viene todas esas cosas que no nos agradan, que nos causan frustraciones en la vida. Y es por esa razón que queremos desesperadamente volver a Dios de alguna manera y de obtener los beneficios que teníamos al principio y de ser sanado totalmente. Es por eso que el hombre busca cada día una cura perpetuamente a la muerte. Es por eso que el hombre no quiere dejar de ser. Es por eso que a veces nos asustamos cuando nos dan un diagnóstico, porque no queremos morir. Pero
todas esas cosas causan un cansancio en nuestro espíritu, un cansancio en nuestro ser, nos agobian todas esas cosas y producen el resultado de no estar en el reposo de Dios. Amén, porque vivimos en la carne. Entonces el Señor le dice a Israel, guarda el sábado, porque de ese día cayeron todos. De ese día cayeron. Ese día es donde yo terminé todo y fue perfecto. Pero por la desobediencia, ustedes cayeron. Amén. Por la desobediencia, ustedes cayeron. Y no solamente los judíos, sino la humanidad completa. Amén. Amén. Y ese es el mismo reposo al cual nosotros debemos volver. Y es solo a través de quién que nosotros podemos volver a ese reposo. A través de Jesús. A través de Jesús. Vamos a leer Hebreos 4. ¿Quién quiere leerlo? Ya Natalie leí. Déjame ver, darle una oportunidad a otro. ¿Tú no has leído, Natalie? ¿No has leído? Oh, pues entonces, ok. Léelo, Natalie, del 1 al 3. Ok, del 1 al Y después le doy a alguien más del 4. 4. Uh-huh. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Se nos está diciendo ahí el escritor de Hebreo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, dice permaneciendo la promesa de entrar en ese reposo. La promesa está ahí, porque amén. Dios es eterno. Amén. Amén. Lo que debemos entrar somos nosotros. Todo lo que se le habló a Israel era simplemente una alusión a lo que es eterno. Dice, pero, versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Lo que hemos creído, entramos en ese reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, que no entrarán en mi reposo. Amén. Versículo 4 de Hebreos. ¿Quién lo quiere leer desde el 4 al 7? Amén. Rosa, hermana Amén. Rosa. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Y otra vez termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ok, amén. Hasta ahí está bien mientras tanto. Está hablando de cuando el Señor habló en la creación, dice, porque en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, lo que leímos en Génesis. Y reposó Dios de sus obras el séptimo día. Eso hace desde ese tiempo cuando estaba escribiendo Hebreo. Estamos hablando de prácticamente 4,000 años atrás. O más de ahí. Dice, reposó Dios el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces David escribe, inspirado por el Espíritu Santo. David escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y escribe el Salmo 95 que leímos, que es el que Hebreo recita. Dice, si oyereis hoy su voz, hablando del tiempo de David, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. ¿Para qué? Para que pueda entrar en su reposo. Amén. Amén. O sea que el día
séptimo todavía está activo y seguirá activo porque es el día en el que Dios vive. Lo que el día séptimo representa es la eternidad de Dios. No es un sábado simplemente, es la eternidad de Dios, de donde nosotros caímos y donde nosotros debemos volver. Amén. Amén. Entonces dice, y otra vez dice, versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en dónde? En ese día. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Amén. Por causa de desobediencia. Versículo 7, otra vez determina un día. Dice hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, que hoy cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, que hoy cuando nosotros escuchamos el evangelio y creemos en ese evangelio de salvación, entonces estamos siendo invitados a entrar a ese día del reposo de Dios. Amén. A ese día donde nuestras almas y nuestro espíritu puede reposar en Cristo Jesús. Amén. Versículo 8. Amén. Hermana Olga. Ajá. De Hebreo. Sí, Hebreo 4. Amén. Así que si estuviese sobre la tierra. No, versículo 8 del 4 de Hebreo. 8. Ajá. 4. No, del 4 al 8. Capítulo 4, versículo 8. Ah, ok. Perdón. Del 4 al 8. No, del 8 en adelante. Capítulo 4, versículo 8 en adelante. Ok. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios de la suya. Amén, hasta ahí está bien. Qué claro está ahí. ¿Quién es Josué? Jesús. No, Josué. Ah, porque Josué fue el sucesor de Moisés. sí. Está hablando el Señor cuando hablamos en Hebreos 3 que el reposo al cual él no le permitió entrar, si era ese que se estaba refiriendo, el que ellos malinterpretaron, era en la tierra prometida. Recuerdan que él le dijo, durarán 40 años en el desierto y no entrarán en mi reposo. No, el reposo no era la tierra prometida, aunque muchos piensan que era eso, sino que el reposo es la comunión eterna con el Señor en su día, para que descansaran de sus obras. Por eso el escritor de Hebreos refiriéndose ahora a José. ¿Quién fue José? Josué fue el sucesor de Moisés que terminó de completar la promesa de que Dios lo iba a llevar a las tierras de Canaán para poseerla. Y cruzaron el Jordán y los muros de Jericó cayeron y se dieron las 7 vueltas y todas esas cosas y el pueblo terminó conquistando la tierra prometida. Pero dice aquí, número 8, porque si Josué le hubiese dado el reposo, si ese era el reposo al que ellos se referían, entonces no hubiese otro día. Pero 2000 años después, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis el corazón como lo hicieron aquella generación en el desierto, para que puedas entrar en mi reposo. Lo que el Señor está hablando y nos está dando a entender que ese séptimo día, que ese día de donde debemos entrar, no es un día, ¿verdad? Como nosotros lo vemos hoy, el sábado, domingo, sino es el lugar de la eternidad de Dios, donde nosotros vamos a encontrar, dice ahí, el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué dice ahí? También ha reposado de sus obras. ¿De cuáles obras? De la maldición del pecado y la maldad que nos provoca frustración, como el Señor le dijo a Adán y a Eva. Tendrás dolor, vas a trabajar, ¿verdad? Hasta que vuelva al polvo. El que entra en el reposo del Señor descansa de sus obras.
¿qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí, todo lo que estéis trabajado. ¿Trabajado de qué? ¿De físicamente? No. El trabajo no es el físico, el trabajo es espiritual en nuestra alma. Lo que nos quita la paz, lo que nos quita el sosiego, lo que nos quita esa seguridad de que somos hijos de Dios, de estar en vicio, de estar en cosas incorrectas, de estar en caminos oscuros y estar tratando de ganar la salvación por nuestra propia por nuestros propios intelectos, nuestro propio trabajo. Mucha gente hace tantas cosas para tratar de llegar a la salvación. Por eso hay tantas religiones en el mundo, porque la gente está trabajada y cargada por tratar de resolver el problema esencial del hombre, que es la muerte. La muerte es el problema esencial del ser humano. Si eso se resolviera, no hubiesen casi ningún problema. Entonces, al nosotros saber que vamos a morir, que vamos a dejar de existir, esto causa una serie de comportamiento en la humanidad y surgen tantos tipos de cosas tratando el hombre de resolver los problemas del hombre, y eso causa trabajo. Por eso el Señor dice, venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque Cristo es la solución. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, el que nos devuelve al reposo de Dios, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo, porque el camino fue abierto, porque el camino fue otra vez, la puerta está ahí, la puerta estrecha, para que usted y yo entráramos por ese camino. Amén. Versículo 11 del 4. Amén. Manolino. Sí, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque hasta ahí. Siga. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siga. Sí, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Podemos ver aquí, dice, entremos, pues, ¿dónde? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. ¿En cuál reposo? En el reposo de Dios, donde Él está desde que terminó todo. Amén. Dios está en su reposo desde que terminó la creación y todo. Lo que no estamos ahí somos lo que no hemos creído, lo que no hemos apartado, lo que no conocemos a Cristo. Amén. Entonces hay un reposo de Dios. No es el sábado, no es el domingo, no es el lunes, no es el martes, no es el miércoles, no es el jueves, no es el viernes. Es el reposo eterno donde Dios está. El día de Dios, el día donde Dios está esperando que vuelvas a Él para darte vida y vida en abundancia, para darte consuelo, para darte gozo, donde las cosas materiales pierden todo el valor. La usamos, tenemos que hacer las cosas, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, todo, pero hay cosas que son más importantes que otras. Y cuando usted se encuentra con el Señor, cuando usted encuentra su identidad con Cristo, cuando usted entra en ese descanso, donde el Cristo te dice, ven a mí, yo te haré descansar, tú entiendes que su amor sobrepasa todo entendimiento y tú descansas en sus brazos y tú descansas en la obra que Él hizo y tú descansas en lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, y tú eres más contento, vuelve el gozo, vuelve la paz, vuelve la afirmación, y tú pierdes el temor de las cosas y, ¿verdad? Y te transforma porque empiezas a vivir en el descanso de Dios. Amén.
nos preocupamos por ciertas cosas, pero el Señor está ahí para guardarnos. Sabemos que no estamos solos, sabemos que el Señor está ahí para cuidarnos de nosotros, para guiarnos y para llevarnos hasta que el día donde Él venga por segunda vez y establezca su reino y nos dé vida eternamente y para siempre. Amén. Así que el descanso de Dios está abierto para cada uno de nosotros. El reposo de Dios no es un día, el reposo de Dios es un estado de vida. Amén. Cuando volvemos y nos unimos a través de Cristo al Señor, al Dios, al Creador. Y qué lindo cuando nosotros, los creados, podemos volver y juntarnos con el Creador. Amén. Podemos ser abrazados por Él, podemos ser cuidados por Él. El amor de Dios es algo extraordinario que nuestra mente no puede entender hasta que usted lo experimenta. Porque a veces nosotros mismos nos culpamos de cosas y no nos perdonamos, pero el amor de Dios nos perdona y nos limpia y nos guarda. Amén. Así que en esta mañana recibe el amor de Dios, vuelve a su reposo, procura entrar por Él, procura entrar en ese estado donde tú reposas con el Señor en tranquilidad y recibes su amor y su perdón. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga. Espero que la palabra del Señor haya penetrado en tu corazón. Amén. Padre, gracias te damos en este día. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por que tú nos hablas y nos insta y nos ilustra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra no salga vacía, sino que la hagamos nuestra. Padre, bendice, Señor, lo que resta de este día. Señor, que podamos ser útiles para tu reino, que podamos compartir tu palabra con otros y que podamos, Señor, enseñar a otros y amarnos los unos con otros. Señor, bendecimos la iglesia, la congregación y todos los planes que tienen mis hermanos y todo, Señor, lo que resta del día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. Amén, amén, amén. Amén. Tengan un bonito día. Igual, amén, amén. Y procure vivir en el reposo de Dios. El Señor ya le Amén. conviene.